Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Evangelio según San Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versículos 17 al 20. Cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo 5, 17 al 20. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos muchas gracias por tanta bondad. Cantábamos: soy feliz por Cristo. Es un privilegio enorme ser contados como hijos tuyos, únicamente por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Señor, háblanos hoy. Que seas tú, Señor, moldeando nuestra vida conforme a tu voluntad, quitando lo que no debe estar ahí, y que seas tú llevándonos en este proceso de crecimiento hacia la madurez. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Necesitamos crecer, bendito Dios. A tu nombre la gloria, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Pregunta: ¿cuál es el propósito del Evangelio de Mateo? ¿Ustedes saben cuál es el propósito por el cual fue escrito el Evangelio de Mateo? Que no fue el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y Mateo usa el material de Marcos para basar su biografía teológica de Jesús. Pero para no extenderme en este asunto, el Evangelio de Mateo fue escrito con el propósito de convencer a los judíos. Fue el Evangelio orientado a los judíos de que ese niño que nació en Belén es el Mesías prometido a los judíos. Es el hijo de Abraham, el hijo de David, el rey de los judíos. Por esa razón se escribió Mateo. Mateo escribe a un público judío diciéndoles: este hombre es el rey que ustedes estaban esperando. Y por eso la genealogía inicia con una genealogía que va hasta Abraham, pasa por David hasta llegar a Abraham, por esa razón. Es decir, Mateo nos presenta al Jesús Rey, estableciendo su reino en la tierra. Muy diferente de Marcos, porque Marcos nos presenta a Jesús, el Rey que vino a servir. Ya en la serie de Marcos estudiamos ese asunto. Y el primer discurso de Jesús que presenta Mateo es el Sermón del Monte. El primer discurso de Jesús que narra Mateo es el Sermón del Monte. Y Mateo nos lo presenta con esa intención. El rey ha llegado. Ahora el rey nos da su constitución, sus leyes para el pueblo del reino. Inicia en el capítulo 5, pasa por el 6 hasta llegar al 7.
Ese es el propósito del Sermón del Monte. Mostrarnos la constitución del reino. Reino en el cual tú y yo, si hemos nacido de nuevo, somos súbditos, siervos del rey. Al igual que cuando el Señor da la ley a través de Moisés a su reino terrenal en el antiguo pacto, el reino de Israel, la nación de los judíos, en el monte Sinaí, Jesús ahora sube a un monte a darnos su ley. El rey de Israel, Jehová, dio su ley en un monte. El rey del Israel definitivo da su ley en un monte. ¿Qué nos muestra el Sermón del Monte? Un ideal divino, una norma de conducta imposible de alcanzar, pero a la cual todos los seres humanos deberíamos someternos. Es decir, él está diciendo, esta es mi ley, pero solamente la pueden cumplir mis súbditos. Imposible de alcanzar para un rebelde, para alguien que no pertenece a su reino. Se llama Sermón del Monte porque fue pronunciado en un monte, pero ese título se lo pusimos fue nosotros. Debería llamarse el Sermón de la verdadera justicia, porque nos presenta lo que verdaderamente es el creyente y cómo debería vivir. El título del mensaje de hoy es Ha llegado el Rey, larga vida al Rey. No es el Rey ha muerto, porque la frase es el Rey ha muerto, larga vida al Rey. Es decir, se murió, ahora viene otro. No, este Rey ha llegado y ha llegado para quedarse. Larga vida al Rey. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, los súbditos del Rey. En segundo lugar, las leyes del reino y la falsa religión. Y terminaremos con unas conclusiones que he titulado Nuestra responsabilidad como súbditos del Rey. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad como súbditos de este reino? Entonces vamos a iniciar por el primer punto, los súbditos del Rey. Vamos a ver los versículos 3 al 16. Mateo 5, del 3 al 16. ¿Cómo abre Jesús su discurso? Bueno, con las bienaventuranzas. Y posteriormente nos presenta al hombre creyente como sal de la tierra y luz del mundo. Nos va a hablar del carácter moral de los seguidores del Rey. ¿Cuál es el carácter de un cristiano? Bueno, aquí lo tenemos en las bienaventuranzas. Primera bienaventuranza, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Humildad, dependencia de Dios. Un verdadero creyente debe reconocer su miseria espiritual. No, es que yo la reconocí cuando me arrepentí. No, sigue siendo, porque acá él dice, los pobres en espíritu, no los que en algún momento percibieron que eran pobres, pero ya no, no. Pobre en espíritu, tú eres pobre en espíritu si eres creyente, porque reconoces tu necesidad de Dios. Es un estado del creyente la pobreza espiritual. Nunca vamos a dejar de ser pobres de espíritu, porque siempre vamos a estar por debajo de Dios y en dependencia de Dios. ¿Cuál es la promesa? De ellos es, no dice será, no está hablando de un reino milenial en un futuro, de ellos es el reino de los cielos, el reino que Jesús implantó cuando vino en su primera venida. Estos herederos del reino lloran por causa de su pecado. Nosotros lloramos por cualquier cosa, menos por nuestro pecado.
¿Cuántos de los acá presentes lloramos cuando entendemos que hemos pecado contra Dios o contra un hermano? Lloramos cuando nuestro equipo de fútbol pierde, lloramos cuando el equipo gana, pero no lloramos delante de Dios en quebrantamiento por causa de nuestro propio pecado. Lloramos cuando otro peca contra nosotros. Pero ¿cuántos de aquí doblan su rodilla delante de Dios suplicando perdón en medio de lágrimas? No está hablando acá del momento en el que tú y yo nos arrepentimos. Está hablando acá de una actitud diaria hacia el pecado. Y violamos constantemente la ley de Dios. No fui a culto. Pues no pasa nada. ¿A quién le importa el día del Señor? Todos los días son iguales. ¿Yo por qué tengo que rendirle cuenta al pastor? ¿Acaso es que él quién es? Pues no fui y ya. Es que tú no pecas contra el pastor, pecas contra Dios. ¿Lloras? ¿Has llorado porque un día decidiste no guardar el día del Señor? ¿O te da igual? Bienaventurados los que lloran su pecado. Estas personas que lloran su pecado en virtud de su reconocimiento de miseria son mansos, humildes, dóciles. Porque el que sabe que es pobre, el que sabe que está en la inmunda, ¿de qué se va a enorgullecer? ¿Ustedes han visto un indigente orgulloso de su mal olor, de su pobreza, de no tener 100 pesos para un pan? ¿Ustedes han visto un indigente orgulloso? No es la regla, no es la regla. Y nosotros delante de Dios somos indigentes espirituales, dependientes de Dios todo el tiempo. El creyente no defiende su causa, porque sabe que no hay causa humana que defender. Estas personas tienen hambre y sed de justicia. Pero lo bueno es que esta es un hambre y una sed que se satisface para después volver a tener hambre y sed. Así como nuestra necesidad biológica de ingerir alimentos, se nos calma el hambre y ¿qué vuelve a ocurrir? Después vuelve y nos da hambre. Y volvemos a saciar nuestra hambre y sed para después volver a tener hambre y sed. El Señor promete saciar nuestra hambre y sed espiritual, pero es hambre y sed al fin y al cabo. Vamos a seguir teniendo hambre y sed de la justicia de Dios, de vivir una vida recta delante del Señor. No es el que peca y reza empata, no, es agradar a Dios para seguir cada día esforzándonos por agradar al Señor. Hambre y sed de justicia. Esta persona es misericordiosa. Claro. Quien ha sido objeto del perdón de sus pecados, ¿cómo puede condenar a otra persona cuando peca contra uno mismo? Yo he recibido misericordia del Dios eterno. ¿Quién soy yo para condenarte y negarte mi perdón, mi misericordia? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Algún día en su segunda venida nuestra redención será completada. Ese es el destino del creyente. Estas personas son de limpio corazón porque siendo súbditos del Rey, siendo hijos de Dios, tienen una nueva naturaleza y ahora se conforman a la mente de Jesucristo, a la palabra de Dios, a los pensamientos de Dios. Y ser limpio de corazón es el boleto de entrada a la presencia de Dios cuando llegamos delante de su trono en oración. Dice la palabra del Señor, el de manos limpias y un corazón puro.
Cuando entres a la presencia de Dios, procura que tu vida esté en consonancia con su palabra. Confiesa tus pecados delante de Él, para que puedas gozar de la intimidad del Señor. Estas personas ansían ser mediadores de paz, no conflictivos, no el que lleva el chisme para que dos hermanos se agarren a pelear. Son pacificadores primero entre Dios y los hombres, predicando el evangelio. Segundo, son pacificadores entre hermanos. Tercero, son pacificadores entre ellos mismos y los demás hermanos. No es el que viene y le dice, Armando, ¿sabe lo que está diciendo Nemesio de ti? Ocurre con mucha frecuencia. No, es aquel que dice, voy a orar por Nemesio y voy a orar por mi hermano Armando. Y si la situación continúa, tengo que confrontarlos a los dos. Porque ellos deben reconciliarse, porque tienen que estar en paz con Dios. Y es un pacificador porque trae a las almas a la paz con su Creador a través de la predicación del evangelio. Bienaventurados. Ahora bien, de estas personas, ¿qué se puede esperar? Que tengan una vida buena acá, ¿sí o no? Una persona que es humilde, mansa, tiene un corazón sin malicia, que procura la paz. ¿Cuál debería ser la consecuencia natural? Una vida chévere, sin problemas, la mera bacanería. Pero el Señor nos baja de la nube y nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Al igual que el versículo 3, la promesa es la misma. El que reconoce su pecado es heredero del reino de los cielos, pero el que reconoce su pecado está destinado a padecer persecución por causa de Cristo. Y la recompensa será exactamente la misma, la herencia eterna. Pero no estamos libres de la persecución, porque esto es antinatural. El comportamiento del creyente es antinatural y el mundo nos va a aborrecer por no parecernos al mundo, en virtud de nuestra unión con Cristo. Pero hay una bienaventuranza. Sufres por el evangelio, bienaventurado eres. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Están hablando mal de mí, bienaventurado soy. Por causa del evangelio, ¿no? No por ser ladrón, chismoso, entrometido. No, por causa de Cristo. Cuando por mí causa, la causa de Dios, cuando tú defiendes la causa de Dios, eres bienaventurado, pero van a venir persecuciones, aflicciones. Y digan toda clase de mal contra vosotros, siendo verdad. Mintiendo. Que digan lo que digan, si es mentira. Que hablen. Ahora, si es verdad, hay un problema. Gozaos y alegraos. El Señor, ¿cómo me va a gozar en medio de esta situación? Bueno, gózate, porque esta vida no lo es todo, porque esta vida presente va a pasar, acabará, es vana, temporal. Vuestro galardón es grande. Es un galardón, una recompensa, y no es pequeña, es grande en los cielos. ¿Por qué? Mira la historia de la redención. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es el patrón de la vida de alguien que le sirve a Dios? Rechazo por parte del mundo, persecución. Si tú no estás siendo perseguido por tu fe, si tú eres el alma de la fiesta, si tú con todo el mundo te la llevas bien, los vecinos hacen una rumba y te invitan, tienes que temblar, tienes que preocuparte.
algo anda mal en tu vida. Algo anda mal. Hay persecución en mayor o en menor medida en la vida de un verdadero creyente. Hermano, pero yo desde que empecé a asistir a la iglesia reformada, me hacen chistes, se burlan de mí, ya no me invitan. Amén, gózate y alégrate. No quiere decir que nos van a matar, ¿no? Que nos van a tirar una papa bomba en la puerta de la casa, ¿no? El rechazo a Cristo se deriva en rechazo a su pueblo. Si tú eres pueblo de Dios, el mundo te va a rechazar. Tus amigos incrédulos te van a rechazar. ¿Por qué? Porque ellos son tinieblas y tú eres luz. Tú eres sal de la tierra. En los versículos 13 al 16, el Señor presenta dos ilustraciones para mostrar la influencia de este creyente, de este carácter en el mundo. Y la primera de ellas es la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cuál es la principal característica de la sal? Sazonar, dar sabor, no. Preservar. En el contexto en el que estamos, aquí hace 2000 años, no existían las neveras, no existían los freezer. Todo se preservaba con sal. Se preserva de la corrupción, pero la sal tiene también otro atributo, es antiséptica. Si te salen aftas en la boca o lo que se llama vulgarmente sapos, con sal se quitan. Duele mucho, pero es efectiva, más que el agua oxigenada. Haga gárgaras con agua oxigenada, no, sal. Sal en el dedo, ¡ran! A rasparse, dijo, duele, pero rapidísimo se cura, porque es antiséptica la sal. Y si el mundo no se ha deteriorado más, es por la presencia del pueblo de Dios, por la influencia del pueblo de Dios. Nuestro propósito en este mundo no es alcanzar el éxito, ser famosos, es preservar la tierra de la degradación moral en la que se encuentra y oponernos con toda la fuerza de nuestro ser a esas filosofías, políticas y doctrinas que se promueven día a día. Aborto, ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la iglesia, denunciar el falso evangelio, desenmascarar a los falsos profetas. Cuando uno tiene una herida y le echa sal, se siente rico, ¿cierto? Duele, pica, molesta. Esa es la influencia del creyente en el mundo. No ser dedo señalador, no ser legalista, pero sí ser un muro de contención para la inmoralidad que hay en el presente siglo y lamentablemente en muchas congregaciones cristianas. Promover valores en el hogar, llevar a nuestros hijos al conocimiento de Jesucristo sin hipocresía. Esa es la labor de los creyentes. La segunda ilustración que el Señor utiliza, versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quién es la luz del mundo? Mi hermano que está acá al lado, yo no. No, yo. Tú eres la luz del mundo. ¿Pero por qué somos la luz del mundo? Porque Él es la luz del mundo. La luz no necesariamente proviene del sol. La luz es un fenómeno físico. Y hay cuerpos que generan luz. Pero hay otros cuerpos que reflejan luz. Ejemplo, nosotros estamos de noche
y la luna ilumina. La luna no genera luz, la luna no produce luz, pero ilumina. ¿Por qué la luna ilumina? Porque la luz del sol incide sobre la luna y se refleja en su superficie, y ahora nosotros de noche podemos tener luz porque vemos la luna. Nosotros somos luz porque la luz de Cristo habita en nosotros. Iluminamos con la luz de Jesús. Y nadie en sus 5 sentidos enciende una luz y la esconde debajo de la cama. La pone debajo de un recipiente, un almud, ¿no? No voy a prender, se fue la luz. Bueno, ya como estamos en temporada de elecciones no nos la están quitando, pero cuando la quiten, prendemos el bombillo, la linterna y la ponemos debajo de un tupperware. Se pone arriba para que alumbre. El creyente debe ser visible. ¿Cómo? El creyente de las bienaventuranzas, el que tiene el carácter de Cristo, el que sal de la tierra y promueve valores cristianos. Debe ser visible por eso. Pero los cuerpos que no son luz en sí mismos apuntan al cuerpo que genera la luz. Es decir, ustedes sí lo han pensado. Por ejemplo, cuando vemos la luna, ninguno de ustedes se pregunta, pero por la luna, ¿por qué ilumina? ¿De dónde viene la luz de la luna? Yo sí, porque yo veo cosas y yo me pregunto bobadas, ¿no? ¿De dónde viene? No es una pregunta que uno debe hacerse porque uno ya lo sabe hace muchos años. ¿De dónde viene la luz de la luna? Pues del sol. Y el versículo 16 nos lo explica. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros vemos la luna, debemos decir, qué sol tan grande. Qué potencia la del sol, que hace que aún de noche su luz llegue a nosotros a través de un cuerpo, una roca grande en la cual rebotan los rayos solares. Y cuando la gente ve al creyente, no va a decir, uy, es que ese hermano Juanito, qué belleza, qué grande, gloria a Dios, uy, que ese hermano es un re duro. No, digan, yo quiero lo que esa persona tiene. Yo quiero experimentar lo que esa persona ha experimentado. ¿A quién debo ir? Para que vean nuestras buenas obras, nuestra vida, nuestro testimonio. Y me glorifiquen a mí, ¿sí o no? Uy, él es que el hermano como predica de bueno. Yo sé que no es verdad. Pero qué sabiduría. No. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando uno va a un lugar a almorzar, a veces los almuerzos de 10,000 y 12,000 son muy buenos. Pero cuando uno va a un lugar un poquito más elegante, de 20,000, de 25, 30, uno dice, uy, qué almuerzazo, ¿sí o no? ¡Qué ricura! Así sea poquito, ¿no? Hay unos que hicieron unas migajitas. Nadie dice, uy, qué tenedor tan elegante. ¿Cómo le fue en el restaurante? Excelente. Ustedes vieran los tenedores que hay allá. Ustedes vieran las cucharas, los vasos. No, mejor dicho, qué maravilla. No. Solo es un instrumento. Solo es un instrumento. Nosotros solo somos instrumentos en manos de un Dios santo y todopoderoso. Que la gente nos vea e inmediatamente miren a nuestro Padre Celestial. Esa es la labor de nosotros como luz. De los versículos 17 al 48, que es la porción más larga de este capítulo, habiéndonos Jesús hablado del carácter del creyente y su influencia,
pasa ahora a aclarar un malentendido que se estaba gestando en el corazón de sus oyentes. Porque Jesús viene hablándonos cosas raras, ¿no? La palabra de Dios dice que la gente se maravillaba porque Él les hablaba no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Cuando Él les mandaba a capturar en el Evangelio de Juan y los soldados vuelven sin Él, los sacerdotes les dicen, ¿y qué pasó? Y ellos dicen, nunca hemos oído hablar a un hombre así. Porque Él es el Rey eterno. Y entonces Él pasa a aclarar, ustedes están equivocados, yo aquí no vine a enseñar nada nuevo, ustedes son una partida de hipócritas que se amparan en la ley para cometer sus pecados y me acusan a mí de violar la ley con mi enseñanza. Les voy a aclarar, la ley de Dios está en armonía con lo que yo enseño, porque yo soy Dios, yo soy el Rey y está en mi constitución. Versículo 17, eso nos lleva a nuestro segundo punto, las leyes del reino y la falsa religión. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino a quebrantar la ley, Él no vino a enseñarnos nada nuevo. No es que en el antiguo pacto era la ley, ahora la ley del amor. Nada más alejado de la realidad, y Jesús nos lo va a aclarar. Nos ha hablado cómo es que vive el verdadero creyente, quién es el creyente y cómo vive, cómo repercute en el mundo. Ahora nos va a enseñar lo que Él exige de sus súbditos. Y lo hace explicando la relación entre su enseñanza y la ley de Moisés, de paso desenmascarando la falsa religión judía. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios es eterna. Cuidado con aquellos que dicen, no, eso es del antiguo pacto. Hablando de la ley moral, las ceremonias y la ley civil ya caducaron, porque eran para un estado judío. Pero su ley moral es eterna, porque revela el carácter de Dios. Oh, eso era para el Antiguo Testamento. No, claramente lo dice sin lugar a discusión. Ni una jota, ni la letra más pequeña, ni la partícula más pequeña del idioma hebreo pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y pasa a manifestarnos de aquí en adelante el contraste entre su ley y la falsa enseñanza de los escribas y fariseos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ustedes doctores de la ley, ustedes sacerdotes, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, los creyentes, porque el creyente obedece la ley de Dios y la enseña. No es como el cura predica y no aplica, no. El creyente vive la ley de Dios y la enseña a los demás. Y a partir de acá, el Señor nos presenta 6 ilustraciones para contrastar sus mandamientos con la falsa enseñanza. Utiliza 6 mandamientos para desenmascarar a la falsa religión. ¿Por cuál comienza? Versículo 21 al 26. No matarás. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué habían hecho estos hombres perversos con la ley de Dios? Bueno, nada que nosotros no hayamos hecho en algún momento. Rebajar el estándar de Dios. Rebajar el estándar de Dios. No matarás. Bueno, para ellos matar era asesinar. Bueno, yo como no he matado a nadie, ¿se han escuchado o alguna vez lo han dicho? No, yo no he matado a nadie. Yo me la llevo bien con todo el mundo.
Es más, yo nunca le pegaba a nadie, nunca me metí en una pelea, nada, nada, nada. Yo soy un hombre de paz. Y esto eran los fariseos. Limitaban el matar al hecho de asesinar a alguien. Y el Señor dice, no. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable al concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que le diga a su hermano, tú eres un apóstata, quedará expuesto al infierno de fuego. Albergar pensamientos negativos, maliciosos, rencor contra un hermano es como si lo hubiéramos asesinado. Es asesinar en el corazón. Tan grave es que si tú traes tu ofrenda al altar, en aquel momento cuando se ofrecían diferentes tipos de ofrendas en la liturgia judía, delante de Dios, el Señor dice, es más importante que te pongas en paz con tu hermano. Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Y después, si ven y presenta tu ofrenda. ¿Y cómo aplicamos eso hoy? Bueno, yo vengo al culto el domingo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, estoy en la predicación, pero tengo 100 enemigos afuera, no por causa de Cristo, sino porque yo soy insoportable. No me quiere ni mi mamá, pero vengo el domingo a culto sagradamente, echo la ofrenda allí, alabado sea el Señor. El Señor dice, no, si tú eres un verdadero súbdito del reino, si tú eres sal de la tierra, luz del mundo, deja de aparentar, ve y reconcíliate con tu hermano. Y después sí, ven y ríndeme adoración. ¿Tienes resentimiento hacia alguien en tu corazón? No aparentes delante de los hombres. Honra a Dios, reconcíliate con tu hermano. Porque nada sirve venir al culto y rendirle culto a Dios, cantar, quedarse dormido en la predicación y mi corazón está lleno de resentimiento, amargura, contienda. Dios sí lo ve y lo conoce. Segundo ejemplo que el Señor utiliza es el adulterio. No adulterará, versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ay, ¿y qué es adulterar? Adulterar es tener sexo con otra persona diferente a mi pareja, a mi esposo o esposa. O fuera del matrimonio, tengo una novia y estoy de traviesiño por allí, entonces eso es fornicación, pecado sexual. Para ellos el adulterio se limitaba única y exclusivamente al acceso carnal, no más. Bueno, yo me acosté con la muchacha, estoy libre de pecado. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, porque es que los 10 mandamientos también dicen, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Adulteramos con nuestras acciones, pero también con la cabecita. Con lo que hablamos, con lo que escuchamos. Lo que el Señor está haciendo acá es yendo a la raíz del problema, no a los síntomas o accidentes externos. No, el Señor va a la raíz del problema, al corazón, porque Él quiere hijos que tengan su corazón limpio delante de su presencia, no que aparenten ser creyentes. El problema es interno, tanto así que Él dice que si hay cualquier cosa en nuestra vida, por importante que sea, que nos va a llevar a pecar contra Dios sexualmente, debemos sacarla de nuestra vida, utilizando la figura de
los miembros del cuerpo, la mano, el ojo. ¿Tus amigos son ocasión de caer? ¿Sus conversaciones? ¿Tus amigas te son ocasión de caer? Sácalos de tu vida. Uno no entiende cómo es posible que hayan personas que se dicen creyentes y sus mejores amigos son incrédulos. No tienen amigos en la iglesia. No comparten con los hermanos de la iglesia, pero sus amigos son incrédulos. Con ellos salen, con ellos comen, con ellos hablan, como pez en el agua. Sácalos de tu vida, córtalos de tu vida, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y acto seguido, después de hablar del pecado sexual, nos habla de una de las consecuencias del pecado sexual, que es la ruptura del pacto matrimonial, el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y estas personas, como habían rebajado tanto el valor del matrimonio, pensaban que eso era como cambiar de calzoncillos. Bueno, ya no quiero a esta mujer. ¿Por qué no? Porque le salieron canas. Me va a buscar otra. Divorcio. ¿Cuál era el origen de eso? Pecado, el egoísmo, el pecado sexual, porque se veían a una más bonita, más joven, decían, ay, no, esta ya no. Cosas como se le secó la guapanela. Bueno, yo sé que en ese entonces no existía la panela, ¿no? Se le quemaron las arepas, eran causales de divorcio para los judíos. Ya no quiero vivir contigo, ¿por qué? Porque se te queman las arepas. Cocinas muy salado, divorcio. Jesús dice, no, ustedes piensan que el matrimonio es un juego, que el matrimonio es una recocha. El matrimonio es para toda la vida, es un pacto delante de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué Moisés ordenó dar carta de divorcio? Él dice, no, Moisés no ordenó dar carta de divorcio. ¿En qué parte de la Biblia Moisés ordena dar carta de divorcio? No, Moisés lo permitió por vuestro corazón perverso, para controlar un mal que había en la sociedad. Todo el mundo se divorciaba. Entonces él dijo, no, denle carta de divorcio, pero por circunstancias especiales. Pecado sexual o humillación pública. Y entonces en el antiguo pacto un hombre se podía divorciar de su esposa legalmente con el consentimiento de la ley, si su esposa lo humillaba públicamente, exhibiéndose, mostrando una conducta indecorosa, reprobable. ¿Cómo aplicamos eso hoy? Bueno, podríamos decir en un contexto cristiano, de pronto una mujer que le guste mostrar más de la cuenta, que constantemente está exponiéndose públicamente para que los hombres la miren. Yo creo que eso debe ser súper incómodo, ¿no? Hay hombres que les gusta que los demás les admiren la mujer, pero a mí no. Bueno, que la miren por sus virtudes, ¿no? Pero que le esté mirando a toda hora donde no deben verle. Yo me sentiría avergonzado de estar con una mujer que anda por ahí semidesnuda toda hora, publicando fotos en sus redes sociales en traje de baño, haciendo videos haciendo movimientos que no debe hacer. Eso es humillante para un hombre temeroso de Dios. Y en ese contexto, sí, extrapolándolo a nuestra época, era aceptable la carta de divorcio. La otra causal de divorcio era el adulterio, porque era condenado con la muerte. Entonces ahí sí quedaban divorciados de verdad. Me fue infiel, mátenlo. Ya, divorcio. ¿Para qué más divorcio? Y hoy el adulterio sigue siendo causa de divorcio. En aquella época era penado con la muerte porque Israel era una nación, una religión-estado. Hoy en día no matamos a los adúlteros, pero la parte ofendida tiene el derecho de pedir el divorcio y rehacer su vida. La parte ofendida. Y solamente estableció Dios esas causales para el divorcio. Es decir, el pecado sexual rompe el pacto matrimonial. Ellos habían tomado el divorcio como un deporte.
Ay, no, ya no me gusta, como cuando uno cambia de zapatos. No, no, ya no me gustan eso, me voy a poner los otros. El Señor dice, no, matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte los separe. La conducta de estos hombres era rebajar la ley de Dios. Y el Señor nos aclara que su ley no ha caducado. Su ley sigue vigente hoy en día. Y se traslada de esa manera. Es tan vigente la ley de Dios que toca temas tan aparentemente insignificantes como lo que hablamos a través de la figura del juramento. En aquella cultura se interponía un juramento para hacer más valedera la palabra. Es un ejemplo. Vamos a jugar fútbol hoy. Y entonces Juanito siempre dice que va a ir, pero no va. Entonces si yo quiero una seguridad, yo le digo, pero es que usted nunca va, hermano. Y él me dice, se lo juro. Pero ¿por qué me lo va a jurar? Se lo juro por mi mamá. Júremelo por lo más sagrado, por mi mamá. Y entonces supuestamente eso debería obligarlo a ser puntual, a llegar, a ir, a cumplir. Pero la gente jura por la mamá y no cumple. Y los maestros de la ley, la casta religiosa, torcieron la palabra de Dios. El Señor dijo, cumplirás tus juramentos, no cometerás perjurio. Y dijeron, no, si yo juro por mi mamá, no es perjurio. Si yo juro por mi pie, no es perjurio. Si yo juro por mi cabello, no es perjurio. No estoy obligado a cumplirlo. Solamente estoy obligado a cumplir mi juramento si juro por Dios. Se lo juro por Dios. Pachuchito lindo. Ay, no, sí, ahora sí. Y el Señor dice, ¿ustedes que son tontos? ¿Ustedes creen que el juramento es solamente una frase? Si no aparece Dios allí, entonces no hay que cumplirlo. Entonces, ¿para qué se comprometen? Tengan palabra. Eso es vigente para nosotros hoy en día, ¿no? Creyentes que constantemente se están comprometiendo con Dios, no conmigo, pero no tienen palabra. Que tocaría hacerle firmar un documento notariado para a ver si cumplen sus resoluciones con el Señor, a ver si cumplen sus compromisos con Dios y su iglesia. Hermano, yo quiero servir. Bueno, listo, hermana Keila, anótelo ahí en la lista del aseo. Si te vi, no me acuerdo. ¿Ustedes creen que me voy a poner a llorar porque no vienen a hacer el aseo? Yo hago aseo en mi casa. Y también hago aseo acá. Y piensan que le hicieron el quite a la hermana Keila, al pastor. Yo quiero hacer aseo, a mí yo quiero es púlpito. Y como no lo juraron por nadie, por Dios, pues no deben cumplirlo. Pero el Señor dice, ¿sea vuestro hablar? Sí, sí, no, no, porque lo que excede esto de mal procede. ¿No? Quédese calladito, hermano, no se comprometa, cierre el pico, la va a embarrar. Evalúe el costo de seguir a Cristo. Dice el Señor que qué persona con 2 dedos de frente construye un edificio y primero no calcula el costo. No, mire, echó el fundamento, las columnas y no tuvo para los ladrillos y ya lleva 5 años de eso ahí botado. Qué pesar, qué desperdicio de materiales, qué desperdicio de dinero. No calculó el costo. Y creyentes continuamente se están comprometiendo con Dios y con su iglesia y no evalúan el costo. Emocionalmente, sí, yo quiero. No te comprometas. Dios no te necesita. Tenlo por seguro. Cuando tú le sirves a Dios, el mayor bendecido eres tú, no es Dios. Dios no te necesita. Es dueño de un planeta con casi 8.000 millones de habitantes. Si tú crees que Él te necesita,
Es dueño del universo y tú crees que Él te necesita. No te necesita, no te comprometas. Sea vuestro hablar sí, vuestro hablar no. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no solo con las acciones. También nos enseña que nuestro modo de hablar debe ser sencillo. En la exageración también hay pecado. En la exageración también hay pecado. Uy, no, usted viera que no. Hermano, usted era buen estudiante en el colegio. Uy, sí, yo, mejor dicho, a mí me decían el Albert Einstein del colegio. Hermano, mire, yo le enseñaba a los profesores. Los profesores venían y me hacían preguntas a mí. ¿Cómo la ven? Yo saqué el mejor puntaje del salón, del colegio, del departamento, del país. ¿Sabe por qué no estoy en la NASA? Porque no quise. Porque no quise. Pero no, mejor dicho, yo era para que estuviera volando alto. Ahí hay pecado. En la exageración. No, hermano, yo cuando... Yo tenía todo el talento para ser Messi. Lo que pasa es que no quise. Se me partió una uña y no pude volver a jugar fútbol. Pero Messi no es nadie. Usted hace una fusión con Cristiano y Messi, no me llegan ni a los tobillos. Es que usted sabe que uno tiene que ser humilde, ¿no? Yo no quería viajar. Yo soy enamorado de esta tierra y por eso es que no. Pecado. Tenemos que tener cuidado con el lenguaje extravagante, porque ese lenguaje por lo general quiere centrar la mirada en nosotros. Ahí hay pecado. Finalmente, el Señor nos utiliza hablando de las relaciones con las demás personas, un mandamiento que era dado para los magistrados y las autoridades competentes, pero que habían torcido para justificar la venganza, la represalia, y es ojo por ojo y diente por diente, versículos 38 al 42. Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. A ustedes le dijeron que como la ley del talión dice ojo por ojo, diente por diente, entonces si a mí me pegan un puño, yo le doy uno más grande y le reviento el ojo, porque ojo por ojo y diente por diente. El que me las hace, me las paga. Él dice, no sean conchudos. Esa era una instrucción para las autoridades, para los jueces, para los magistrados, no es para ustedes. Es el equivalente a decir que hoy en nuestra actualidad una persona comete un crimen. ¿Cuál es la pena por un crimen? Cárcel, privación de la libertad. Es el equivalente a decir que, no, bueno, pues como ese señor le presté un dinero y no me lo pagó, lo voy a secuestrar. ¿A quién le compete eso? A las autoridades. No, pero yo sé que el delito por robarme es privación de la libertad. Entonces, cuando esté por ahí, le voy a llegar, lo voy a agarrar, lo voy a amarrar, lo voy a meter en una habitación hasta que me pague. No, tú vas a ir preso por secuestro, porque tú no tienes la autoridad para castigar los delitos. Hay magistrados que tienen esa autoridad. Lo mismo, la ley de ojo por ojo, diente por diente, fue establecida por Dios, pero no para que la gente la ejecutara. Era para ejecución de la autoridad competente. Porque eso asegura que el castigo no va a abusar, no va a exceder el crimen. Entonces, me robaron una gallina, yo voy y pongo la denuncia. Y el magistrado dice, bueno, le robaron la gallina, ahora tienes que pagarle la gallina al hermano Boris. Le robaste una gallina, paga la gallina. No, me robaron una gallina, ojo por ojo, diente por diente. Uy, pero el vecino tiene una más grande, más bonita. Me va a llevar esa. No, ahí ya no es justicia. Hay abuso. Porque si la mía era flaca, fea, de esas poco pelo, y el otro tiene de gallina así, pero vi una bien grandota, bien hermosa, y yo no, yo quiero la grande. No, el magistrado decía, ¿te robaron la gallina fea? Bueno, pagas con una gallina fea. ¿Le tumbaste una muela a Juanito? Bueno, Juanito, dale un golpe, vamos a hacerle darle un golpe, le volamos una muela. No, yo quiero reventarle toda la boca.
volarle todos los dientes, que quede chimuelo. Entonces esta ley prevenía la injusticia. Es una ley, valga la redundancia, legal. La justicia moderna viola la ley de Dios, porque al asesino lo llevan a un hotel que se llama cárcel, donde tiene toda la comida, donde tiene salud, donde tiene techo, no tiene que trabajar. Se llama injusticia. ¿Cuál debería ser la pena por el asesinato doloso? ¿Qué es doloso? ¿Le causa dolor? Sí, al que muere le duele, pero doloso es premeditado, con intención. Hay asesinato accidental, un accidente de tránsito. La ley no lo condenaba, pero el asesinato doloso, sí, con intención. A ese me dé plata. ¿Cree que se va a burlar de mí? Pero verán, lo voy a matar. Yo lo mataba, ¿cuál era la pena? Bueno, mijo, usted mató con intención, usted va a morir. Vida por vida. Hoy hay premios para los criminales. Ya entendieron ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y en el mismo marco de la represalia y la venganza, dice el Señor, antes, si no resistas al malo, si tú tienes que sufrir en esta vida presente la injusticia, súfrela. No defiendas tu causa, tienes que ser manso, tienes que mostrar que realmente eres pobre en espíritu. Si te ofenden, porque la bofetada era una ofensa, sufre el agravio. No te estés defendiendo todo el tiempo, tú no eres Dios. Sufre el agravio, sufre la ofensa, pon la otra mejilla. Ve la segunda milla. No te vengues, porque ellos habían dicho, a mi enemigo lo voy a aborrecer, el que me hace mal, tengo que hacerle mal, tengo que odiarlo, yo solamente debo amar a mi gente, a los que amo. Y el Señor dice, así hacen los incrédulos, los gentiles, que no tienen a Dios, los publicanos, traidores a la patria, son capaces de amar interesadamente. ¿Qué recompensa hay allí? No hay recompensa. Tú tienes que ser como Dios. Terrible, ¿no? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque si tú eres hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, donde Jesús es el rey y tú eres un súbdito, tú debes comportarte como tu Padre y vivir a la luz de la constitución del reino. Cuando uno llega a un lugar que no conoce, uno lo que hace es preguntar, ¿no? ¿Cómo es acá? ¿Cuáles son las costumbres? Para no ir a cometer errores, ¿no? Y los nativos, los ciudadanos de ese lugar, conocen mejor que nadie las leyes y las costumbres. ¿Quién debería conocer mejor que nadie las leyes y costumbres de la nación de Dios, del reino de Dios? ¿Quién? Nosotros. Deberíamos ser los que mejor nos comportáramos a la luz de las leyes de Dios. Y por eso el estándar es Dios. El estándar no es... Nosotros nos comparamos siempre con el peor de la iglesia. Hermano, ¿y tú por qué no viniste a culto? Ah, pero fulano lleva un mes sin venir. Y es que a ti, ¿quién te dijo que el estándar es el que tiene un mes sin venir? Hermano, ¿cómo va tu matrimonio? Me he enterado que hay como problemas. Ah, pero el de fulano está peor. Y es que a ti, ¿quién te dijo que el estándar es el peor? ¿Quién te dijo eso? El estándar no es el peor, el estándar es el mejor. El estándar es el mejor.
Yo no veo a nadie queriendo parecerse al peor jugador de un equipo de fútbol. No, yo quiero ser como ese. Lo sacaron de la suplencia y lo mandaron a la reserva. El estándar no es el peor. No te compares con el peor. El estándar es Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él es el estándar. Si eres hijo de Dios, Él te ha dotado con la capacidad para crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y si tú no te conformas a Él, es porque quizás Dios no ha orado en tu vida. Pero debemos anhelar eso con todo el corazón. Tercer y último punto, nuestra responsabilidad como súbditos del Rey. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hizo Dios? Nos libró de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y nos dejó ahí. ¿Cierto? Para que sigamos pecando y viviendo como nos venga en gana. Nos trasladó, nos movió, nos cambió de lugar al reino de su amado Hijo. Estábamos en el reino de las tinieblas. Y ahora, ¿dónde se supone que estamos? En el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es que el galardón es grande, hermanos. Yo les aseguro que a ustedes les dicen que ganaron una yaca hoy, celebran. ¡Uy, me gané una yaca! Yo nunca me gano nada, me gané una yaca. Pero es que nosotros no vamos a heredar una yaca. Vamos a heredar el reino de los cielos. Estamos en este momento en el reino de los cielos, pero en aquel día vamos a experimentar el reino en toda su plenitud. Una herencia grande, un galardón grande que desestimamos y despreciamos lamentablemente. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, libertados de el pecado, y hechos siervos, súbditos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación en esta vida presente y como fin la vida eterna. Una vida que no va a acabar, una vida en toda su plenitud, la misma vida de Dios. Si has nacido de nuevo, tienes la naturaleza divina, eres hijo de Dios, siervo de Cristo y ciudadano del reino de los cielos, donde el reino eres tú. El rey es Él. Deja de estar haciéndole golpe de estado a Cristo. Nosotros somos golpistas, ¿sí lo han pensado? Porque Él es el rey, pero nosotros queremos seguir gobernando nuestras vidas. Queremos seguir tomando decisiones divorciados de Dios y su palabra. Y después cuando vienen los golpes, pastor, ayúdeme. La gente no viene a consultar decisiones cuando las van a tomar. No, vienen a pedir consejo cuando ya tienen el barro hasta el cuello. ¿Por qué no hacen lo mismo cuando van a tomar una decisión? O ir a la Biblia, ir a Dios en oración, mucho mejor. No, ya tomé la decisión, me fue mal. ¡Ayúdame! Tú no eres el rey es Él. Obedece a tu rey. Él es un rey bueno, no es un tirano. Nosotros muchas veces nos comportamos como aquel siervo infiel. Tenía un mal concepto de su Señor. Él no es un hombre duro. Él no siembra, no recoge donde no ha sembrado, todo lo contrario. Él es un hombre generoso. Un rey amante, bondadoso. Digno de ser servido y amado. Si le amas, amas también su ley. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amas a Dios, debes amar su ley. Si tú no amas la ley de Dios, es porque no amas a Dios. No se pueden separar. Si tú amas
a Dios, yo amo a Cristo. Tienes que amar la ley de Dios. Tienes que obedecerla. Si tú no obedeces la ley de Dios, es porque no le amas a Él. No se puede separar el amor y la obediencia a Dios. ¿Qué nos presentó Jesús en este capítulo 5? Quise hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto para tener un panorama general. ¿Qué nos presenta Cristo al fin y al cabo? La verdadera vida cristiana, propia de los hijos de Dios. Aquellos que sirven a Dios con todo su corazón, aquellos que han sido regenerados, no una religión vana, superficial. Hermanos, todo el ser humano es religioso por naturaleza. Todos podemos aparentar acá ser creyentes, después irnos a la casa pensando en lo más importante, la final de la Eurocopa y la final de la Copa América. Y si te vi, no me acuerdo, y cerramos la Biblia ya, y hasta el miércoles, si es que venimos a culto de oración, ¿no? Porque hay cosas mucho más importantes que hacer que estar con el cuerpo de Cristo unidos en oración. No lo necesito, ¿para qué? ¿Para qué? Es mejor descansar después de un día de trabajo. Para eso nos matamos, ¿sí o no? 6 de la tarde, 6:30. Ahora me merezco un descanso, porque para eso he trabajado. Y Dios solo es Dios el domingo. Él no es Dios el miércoles ni los demás días de la semana. Solo es Dios el domingo. Cumplo el domingo, porque la Biblia no habla de un día del Señor el miércoles. La Biblia habla un día del Señor el primer día de la semana. Cumplo ese mandamiento a rajatabla externamente y el resto de la semana Dios no existe en mi vida. No seas fariseo. Eso es fariseísmo. El verdadero creyente debería aprovechar cada ocasión que le permita estar en la presencia de Dios en compañía con la iglesia de Cristo. El pueblo del Señor, el reino del Señor. Pero si tenemos que salir entre semana a las 9 de la noche a una partida de torta en Cúcuta, lo hacemos. Pero si tenemos que venir el miércoles a culto de oración, 7 de la noche, dura 1 hora y media, no, me duele, no puedo, fue que, el gato tiene soltura, el perro le duele una oreja, no puedo ir. Pero el domingo fui, ya fui el domingo, mira acá dice, el día del Señor. El día de reposo, ya lo cumplí. Y el devocional, el visitarse, el orar los unos por los otros, el vivir en santidad el resto de la semana. Bien, gracias. Esa no es la perspectiva de Cristo. No es el propósito de Dios enseñarnos una religión vana y superficial. Venir el domingo cualquiera lo hace. Cualquier persona viene el domingo. Yo me paro en la puerta y digo, almuerzo gratis para que entre, y esto se llena. Hasta los ateos vienen. ¿Eso los hace creyentes? No. No confíes en el hecho de que estás acá presente, porque vine a culto el domingo y estoy que me duermo, voy rumbo al cielo. Ya fue el domingo, aleluya. Señor no nos está enseñando eso. Nos está enseñando vidas conformadas de todo corazón a obedecer a Dios, a honrarle, porque Él es el Rey. Él es digno. ¿Y nosotros qué somos? Súbditos solamente. Súbditos. Súbditos de un Rey que ha tenido misericordia de nosotros. Súbditos de un Rey que, mereciendo nosotros ir al infierno, nos ha perdonado. Yo te pregunto, ¿Dios ha perdonado tus pecados? ¿Has venido arrepentido a Cristo de todo corazón? ¿Tienes vida eterna? ¿Por qué no lo obedeces? ¿No lo merecen? ¿Acaso no merece un pueblo que le honre, que viva para Él, que le sirva de todo corazón? ¿O Él merece tus migajas de tiempo? 1 hora y media al domingo, o un poco más, porque si el pastor se extiende ya empezamos a hacernos la cara. El hermano se extendió,
como que larguito, ¿no? No merece tu tiempo, no merece tu vida, no merece lo mejor de ti. No merece que te consagres a Él. Él es el Rey. Él es digno. No hay nadie como Él. Y nadie va a hacer por ti lo que Él hizo por ti en la cruz. Nadie va a entregar su vida por un criminal como tú y yo, para trasladarnos al paraíso eterno. Nadie lo va a hacer. Él merece tu adoración. Él merece lo mejor de ti. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria, Señor, por tu palabra. Bendito Rey, en este lugar hay un pueblo que se ha rendido delante de ti. Que tú conoces a aquellos, Señor, en medio de esta multitud que con un corazón sincero te adoran y te sirven. Bendícelos, Dios mío, guárdalos. Ayúdanos a vivir en santidad delante de ti, a amar tu palabra, tu ley. Pero también habrá personas que oyen este discurso y dirán, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dios mío, ten piedad de ellos. Transforma sus vidas por amor de ti mismo. Que tu palabra sea implantada en sus corazones y puedan ver la hermosura de Cristo revelada en la Escritura. Puedan enamorarse de Él para que juntos alabemos tu nombre en un mismo espíritu. Y como dice tu palabra, el mundo vea nuestras obras y te glorifiquen a ti, bendito Rey. Gracias, Señor, por escucharnos. A tu nombre la gloria, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.